Buenos días, lunes 15 de junio de 2026. Bienvenidas y bienvenidos a 11 Noticias a las 6. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11. Tenemos mucha información. Vámonos directo con las noticias. Así es, vamos a arrancar y es que, mire, vamos a platicar que los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación anunciaron que van a continuar con su huelga nacional y también con sus movilizaciones. Esto tras rechazar las propuestas del gobierno federal. La sección 14 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que pertenece a Guerrero, se retira de Ciudad de México, levantan su plantón, arrancan sus camiones, regresan a sus estados, levantaron su campamento en la zona aledaña al Zócalo capitalino. Oiga, este fin de semana también hubo un gran desfile mundialista, inundó por supuesto las calles de Paseo de la Reforma, ahí se mostró gran parte de la cultura mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó a los ganadores de parte del Mundial Social, en este caso fútbol de salón, sus boletos para que sigan participando en esta justa mundialista a su manera. También vamos a hablar, mire, a nivel internacional ya se llega a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, un acuerdo de paz. El acuerdo definitivo se va a firmar este viernes de esta misma semana en Ginebra, Suiza. Y en los deportes, los Knicks de Nueva York conquistaron su tercer título de la NBA al derrotar a los Spurs. Con este triunfo dejan atrás 53 años de sequía. No todo es fútbol, también hay otros deportes, pero estaremos hablando también del Mundial. Intenso juego, por supuesto. Ay, qué fin de semana. Se dio ahí en la NBA, pero bueno, pues les damos la bienvenida de esta manera, 11 Noticias a las 6, y les recordamos que seguimos transmitiendo desde sedes alternas. Hay un firme compromiso con el derecho a la información, el derecho de las audiencias a mantenerse informado. Sin embargo, Canal 11 pues también tiene pues la libertad, la firme convicción de la libre manifestación de las ideas y de la libertad de expresión. Es por ello que les recordamos que nuestras instalaciones han sido tomadas desde el pasado 21 de mayo, por eso estamos transmitiendo desde sedes alternas. Así es, seguimos al aire con ustedes. Gracias por sus expresiones de apoyo y solidaridad, por las transmisiones diarias de un equipo de trabajo que sale todos los días para entregarle la información puntual y precisa de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México ahora con el Mundial y también lo que está ocurriendo a nivel internacional. Así que nos vamos directo con los detalles. Así es, y es que mire, como le adelantábamos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues está firme en su postura de que va a continuar con la huelga nacional y también con las movilizaciones, principalmente en la Ciudad de México, pero también en otros estados del país. Vamos a escuchar lo que dijeron. En nuestra Asamblea Nacional decidimos que continúa, que esta lucha no va al ritmo del gobierno, no va a claudicar porque el gobierno diga que ya no va a hablar con nosotros, que la presidenta diga que va a hablar con cada uno de los maestros. La retamos a que visite las más de 240,000 escuelas que hay en el país. En entrevista con 11 Noticias, el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hernández, rechazó que haya un debilitamiento del movimiento tras la notable reducción de personas que todavía permanecen en su campamento en el Zócalo capitalino. Dijo que este lunes habrá otra asamblea donde van a definir las acciones que van a emprender los próximos días. Se está definiendo las acciones que va a tener que ver también con mostrar que entonces hemos rechazado esas primeras ofertas, pero que estamos dispuestos a regresar a la mesa por planteamientos nuevos. Bueno, también Pedro Hernández sostuvo que el magisterio no está de acuerdo con las propuestas que ya fueron planteadas y que aquí le hemos dado cuenta de ellas por el gobierno federal. Vamos a escucharlo. Lo que hoy le decimos a la presidenta es que pues cumpla su palabra, que puede ir escuela por escuela, como ella dice, y el rechazo a las propuestas que están haciendo va a ser igual que lo que hemos expresado.
Miren, por lo pronto, las secciones 22 de Oaxaca y 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya reiniciaron sus asambleas estatales, sometieron a votación precisamente este asunto, continuar o no con las movilizaciones, la huelga, las protestas, la toma de avenidas, y aunque el margen de votos a favor fue mínimo y a pesar de lo que decíamos, una reducción muy significativa de su presencia en las calles y en los campamentos, pues todavía hay algunos desplegados en el Zócalo de la Ciudad de México. La coordinadora afirmó lo siguiente, dice, el plantón se mantendrá, pero sí tendrá que reorganizarse. Vamos a escuchar a Jenny Pérez, que es secretaria general de la coordinadora en Oaxaca. Se decide entonces continuar con la huelga nacional de las escuelas. Tiene que haber una reorganización para el fortalecimiento de esa lucha. Bueno, eso relacionado con lo que tiene que ver con las secciones de Oaxaca y de Chiapas, pero la sección de maestras y maestros 14 que corresponde a Guerrero ya levantaron los campamentos, abordaron los autobuses para retirarse pues de este plantón de las calles aledañas ahí al Zócalo capitalino, esto tras 12 días de permanecer ahí. Bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido diversas formas de protesta. Una de ellas es ir a las casetas, los principales accesos aquí a Ciudad de México, y ahí lo que hacen es movilizarse, protestar. A veces abren la vía libre para que no haya pago de cuota. Judith Hernández, estás en una de ellas. Cuéntanos esta mañana cuál es el panorama con la CENTE. Judith, qué gusto, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Igualmente un gusto, muy buenos días. Pues nosotros estamos transmitiendo en este momento desde la caseta de Tlalpan en la salida a la carretera a la México-Cuernavaca. Y pues como se puede apreciar en estos momentos con las imágenes que nos muestra mi compañero Cristian Aguilar, pues aún no hay presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y es más, en estos momentos esta caseta presenta pues paso libre, o sea, no hay nadie que en estos momentos esté cobrando el peaje en esta caseta, quizá debido pues a las afectaciones que esta caseta sufrió en días pasados con las movilizaciones de diversas organizaciones sociales, y pues como ustedes ya lo mencionaban, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues acordó seguir, mantener esta huelga nacional que inició hace 2 semanas, el 1 de junio, y pues derivado de la Asamblea Nacional Representativa, que es su organismo interno de consulta que realizaron este domingo, pues acordaron que su plan de acción para este lunes pues sería justamente la toma de casetas, el dejar el paso libre en diversas casetas de salida o de acceso hacia la Ciudad de México. En este momento, como les decía, estamos aquí en la caseta de Tlalpan y pues ya se encuentra también aquí un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues en espera de lo que pueda pasar en las próximas horas. Por lo pronto, pues esperamos la conferencia de prensa que también anunció la CENTE que realizaría justamente en este punto, pues alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, seguramente, pues en las próximas horas comenzarán a llegar los contingentes de maestros, pues que se movilizan desde su plantón en el Zócalo, Lupita. Bueno, pues si esa era su intención, no creemos que vayan a cambiar de planes, es parte de su movilización, de sus protestas, pero el diálogo, Judith, sigue abierto y las propuestas del gobierno federal a la coordinadora también. Así es, y también sus demandas pues siguen firmes, como sabemos, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la reforma educativa, que es básicamente la desaparición de la UCICAM, y también pues un incremento salarial considerable es lo que está pidiendo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues es lo que siguen dialogando en estas mesas abiertas con el gobierno federal. Muy bien, Judith, pues muchas gracias, pendientes, más adelante, si hay algo nos enlazamos contigo. Buenos días, saludos a Cristian. Pendientes, buen día.
Gracias por la información. Pues sí, hay que estar muy pendientes porque estas movilizaciones no paran. Por lo pronto, pues están cumpliendo precisamente pues esto que ya habían previsto, que pudiera cobrar o no hubiera cobro en esta caseta precisamente de Tlalpan. En algunas otras quizá así también lo estén realizando. Ya le daremos cuenta en cuanto tengamos información confirmada de ello. Por lo pronto, mire, también se cumplieron este domingo 20 años del desalojo brutal, de manera brutal, que ocurrió allá en Oaxaca, de maestras y maestros precisamente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay que recordar que este desalojo brutal, de la manera en que se realizó hace 20 años, fue ordenado por el priista y entonces gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz. Las y los docentes se manifestaban en el centro histórico de Oaxaca, esto en demanda de mejores condiciones salariales y laborales. Y miren, aunque la manifestación no se retiró, la represión continuó en las calles de Oaxaca, cerraron comercios, se colapsaron también las actividades productivas, sí. Los ojos de los medios nacionales estaban puestos en estas movilizaciones allá en Oaxaca de la coordinadora. Recordemos la represión a cargo del exgobernador Ulises Ruiz a manos de policías estatales, dejó ese día 92 personas heridas. Meses después ya este conflicto se recrudeció, dejando incluso personas asesinadas. El número que se tiene de manera oficial es de 20 personas fallecidas y como parte de las llamadas incluso caravanas de la muerte. De verdad fue un momento de mucha tensión a nivel nacional, pero con los ojos puestos en Oaxaca. Los activistas Emilio Alonso Fabián, Lorenzo San Pablo y un periodista de origen estadounidense, Brad Will, quien documentaba la represión, pues también fueron parte de estas denominadas actividades que se suscitaron allá en Oaxaca. Y es que, como le decías, Guadalupe, pues estas caravanas de la muerte eran policías vestidos de civil y paramilitares, abrían fuego de manera indiscriminada contra manifestantes, realizaban detenciones ilegales, emboscaban a integrantes precisamente de la recién creada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Usted la reconocerá, mejor conocida como APO. Bueno, pues a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Ulises Ruiz como responsable directo de violaciones graves a los derechos humanos, nunca se le fincaron cargos penales. 20 años después, decenas de docentes marcharon en el Zócalo de Oaxaca para conmemorar precisamente esa fecha que marcó el inicio del conflicto social en aquella entidad. Y bueno, pues ya les comentábamos, maestros de la coordinadora han decidido mantener la huelga, no regresar a sus estados para que continúen las clases. El calendario escolar pues también está a punto de concluir y esa ha sido una de las demandas también del gobierno federal, que permitan a las y los alumnos tener clases, cerrar su ciclo escolar. Han rechazado ya los integrantes de la coordinadora que pues vayan a levantar su plantón en el Zócalo. La lucha, dicen, se mantiene. El magisterio disidente ha estado ahí desde el pasado 1 de junio. Nada ha impedido que se movilicen, que realicen sus protestas. Sin embargo, pues sabemos que algunos sí han comenzado a retirarse de este plantón, como es el caso de Guerrero. Bueno, precisamente para que nos pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo ahí en el Zócalo capitalino, alguien que le ha venido dando seguimiento a toda esta información y pendiente de las movilizaciones, incluso de las mesas de diálogo, es nuestro compañero Luis Valdés. Luis, un gusto saludarte. Cuéntanos cómo se ven ahora las calles del Zócalo capitalino. Guadalupe, Angélica, audiencia, muy buenos días. Los saludo justo entre el cruce de Simón Bolívar y Avenida Francisco y Madero, en donde prácticamente ya luce vacío de casas de campaña y presencia de los profesores de la CENTE. En estos momentos mi compañero Jorge Bejarano les va a mostrar un poco de cómo luce esta mañana la zona. Incluso más temprano se comenzaron a levantar las vallas metálicas que rodeaban prácticamente esta zona, como en los cruces, como les comento, de Simón Bolívar, también Isabel la Católica, todas las calles cercanas al al Zócalo capitalino. Además, en un recorrido que hicimos esta mañana, también pudimos constatar que prácticamente las calles están completamente vacías. Por ejemplo, en este cruce donde estamos, también en el caso de 5 de febrero, y en los profesores hasta este momento prácticamente solamente se concentran en lo que es Avenida 5 de Mayo, entre Simón Bolívar y Eje Central. Es donde vemos mayor presencia de casas de campaña, pero con la salvedad
que estas casas de campaña pues están vacías y solamente resguardadas por algunos profesores. Hasta este momento, hasta esta hora de la mañana, no hemos podido ver, por ejemplo, la movilización hormiga, como ellos la han llamado, para ir a la caseta de Tlalpan. Pero hasta poco antes de la medianoche que nos pudimos contactar con la gente de comunicación de la coordinadora, nos comentaban que el paso libre en la caseta de Tlalpan y también su pronunciamiento político programado para las 10:30 de la mañana siguen en pie. Hasta eso es lo que tenemos ahorita desde aquí del centro histórico. Luis, tú has dado seguimiento precisamente, pues, cómo se han movilizado los maestros, particularmente ahí en el Zócalo capitalino, y pues desde el viernes y el fin de semana dabas cuenta de cómo algunos se estaban retirando. Se estimaba que anteriormente, cuando estaban completos, pues había alrededor de 3,000 maestras y maestros. Ahorita, ¿cuál es el cálculo? Y también, pues, preguntarte respecto a los comercios. Había una queja muy grande por parte de los comercios que la presencia de la CENTE, de integrantes de la CENTE, pues impedía que pudieran abrir los comercios. Ya se retiró una buena parte, nos mencionabas, solo permanecen en 5 de mayo. ¿Se ve que ya puedan empezar a abrir los comercios? De hecho, ya están comenzando a abrir, Angélica. Como les comentaba, o en ese caso de Madero, ya prácticamente toda la actividad cotidiana se está retomando. Así es. Bien. Como en Isabel la Católica y otras partes de Simón Bolívar. En cuanto a la estimación, yo calcularía alrededor de 1,000 profesores distribuidos en estos puntos. Y no, tampoco se contemplaba, por ejemplo, que los profesores se retiraran en estas horas. O sea, como comentaban ustedes hace unos momentos y también mi compañera Judith, la CENTE sigue insistiendo en que mantiene la huelga y el plantón, pero como ustedes pueden apreciar, pues prácticamente está vacío. Oye, Luis, ¿cómo ves el panorama entonces sobre la mesa de diálogo permanente en Gobernación? ¿Esta se mantiene? ¿Va a haber otra reunión? ¿Qué es lo que podemos esperar también por esta parte del diálogo abierto con las autoridades y la coordinadora? Mira, por lo que pude platicar con algunos profesores dirigentes de otras secciones, al parecer en esta semana sí, de parte de la CENTE van a retomar el diálogo, porque pues si recordamos la semana pasada, quienes se levantaron de la mesa y quienes insistieron en que sus demandas no estaban siendo cumplidas fue la propia CENTE. Por parte del gobierno se les ha insistido en que la mesa está abierta y que incluso cuando ellos lo deseen se puede poner en marcha un comité que va a analizar las dos propuestas centrales por parte del gobierno, que es la desaparición de la UCICAM, que es el organismo que decide cómo los profesores van avanzando en su carrera, y también la creación de la aseguradora pública, que en coordinación con pensionistas les pagaría sus pensiones. Pero hasta ese momento sí están, como nos comentaron algunos profesores, abiertos al diálogo. Falta ver cuando ellos decidan volver a la mesa que se mantiene abierta en Gobernación. Pues muy bien, está. Muy bien. Gracias, Luis. Buenos días. Saludos. Igualmente. Bye. Importante que se mantenga, por supuesto, el diálogo. Si te parece, Guadalupe, vamos a cambiar de tema porque también les adelantábamos al inicio de este espacio, hubo un gran desfile mundialista, esto fue en Paseo de la Reforma y pues ahí se pudo dar cuenta de la vasta cultura mexicana, por supuesto, ahí presentes también los visitantes ya nacionales y extranjeros a esta Copa Mundial, así como nos cuenta Salvador Martínez. El gran desfile mundialista La Pelota Vuelve a Casa convirtió durante casi 4 horas la avenida Paseo de Reforma en una gigantesca verbena popular y múltiples mosaicos de historia, cultura y arte mexicanos. Penachos prehispánicos, mariposas monarca, calaveras, alebrijes, luciérnagas, catrinas y las figuras de Juanito y Pique, alusivos a los mundiales de México 70 y México 86 y sus grandes figuras Pelé y Maradona. La estamos pasando genial, recibiendo a todos los turistas, dándole la bienvenida al mundo. Es nuestra tercera Copa del Mundo, así que le abrimos las puertas a México. Desfilaron también las mujeres que conformaron la histórica selección femenil de la Copa Mundial 1971, de la que también México fue anfitrión. Todas estas representaciones desfilaron para el mundo a lo largo de más de 3 kilómetros, de la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Entre gritos de México, México y entonaciones del Cielito Lindo, miles de personas asistentes nacionales y extranjeras acompañaron el desfile. Nos quedamos sin palabras por tanto apoyo de la gente y creo que voltear y ver a tanta gente gritándote como que es muy... No se puede... Bueno, yo en lo personal nunca me imaginé
llegar hasta aquí. Increíble, increíble, es una gran fiesta, es una gran celebración para todos nosotros, todos los mexicanos. La organización está bien, la organización, la fiesta y la gente está increíble. El verde, blanco y rojo de las banderas resaltaron entre múltiples colores. Así se vivió la fiebre mundialista una vez más en México. Excelente. Excelente. ¿Qué es lo que más le gustó? El ensalzar la cultura mexicana, el celebrar y dar a conocer cada una de las regiones que tenemos, porque somos un país rico en cultura, rico en muchas materias. Al final del día, esto es historia. Con las imágenes de Marlene Mortera y José Navarro, Salvador Martínez, 11 Noticias. Sabemos que el Mundial también es social y por ello la presidenta Claudia Sheinbaum entregó este fin de semana en su gira por San Luis Potosí los boletos para las y los ganadores del fútbol de sala, inclusivo y también femenil. ¿Cómo estás? ¿Campeón? Tú eres el defensa, ¿sí? Y gracias a ustedes, tanta dedicación. Y dan ejemplo a todos. Bueno, pues ahí los equipos ganadores fueron los tuneros. Van a poder seguir el partido totalmente en vivo de Corea del Sur contra Sudáfrica. Y también quienes ganaron fueron las leonas. Ellas asistirán al juego de Suecia contra Túnez. Bueno, precisamente este juego que ya fue ayer domingo. Ahí la mandataria federal convivió con ganadoras y ganadores en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Incluso se echó una cascarita. Bueno, muchos de ellos se sentían como si incluso ya hubieran ganado el Mundial. Así es parte de lo que contagia esta fiebre mundialista, el entusiasmo. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró una cancha de fútbol en el municipio de Santa María del Río. Vamos a escucharla y a verla. Y quiero presentarles una de las casi 4,000 canchas que hicimos en todo el país y que vamos a seguir haciendo para que continúe la pasión por el fútbol, el Mundial Social. Bueno, ahí en su recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y también por el director del IMSS, Zoé Robledo. Seguimos. Vianey Zárate, partidazos los de este arranque mundialista. Bueno, no sé si europeos, africanos, coreanos, latinoamericanos, ¿por qué no? Tú dinos, América Latina. ¿a quién viste mejor en este inicio? ¿Cómo estás, Vianey? Qué gusto. Hola, Vianey. Hola, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya por fin arrancó esta justa mundialista con grandes duelos y sobre todo duelos importantes este fin de semana. ¿Qué les parece si vamos a dar un recorrido sobre los resultados que se dieron este sábado, donde pues uno de los más esperados para ver en esta justa mundialista era por supuesto Brasil y Marruecos, que sí sigue dando la sorpresa en los mundiales? Vamos a verlo. Qatar hizo historia al sumar su primer punto en una Copa del Mundo. Al minuto 94, Miro Muheim marcó en su propia portería y le arrancó el triunfo a Suiza. Antes, Bril Embolo puso el 1-0 de penalti y el portero qatarí Mahmoud Abunda tuvo una actuación destacada y al término del partido rompió en llanto por la emoción. Más tarde, en un duelo espectacular, Marruecos y Brasil empataron a un gol. La selección africana se convirtió en la primera en alinear un once inicial compuesto únicamente por jugadores nacidos fuera del país. Los goles fueron obra de Ismail Saibari y de Vinicius Junior, y aunque no anotó el mediocampista de 18 años nacido en Francia, Ayoub Bouadi, fue la figura principal del partido. Después de 28 años, Escocia regresó a un mundial y lo hizo bien. Fue el único equipo europeo que pudo ganar el sábado. Se impuso 1-0 a Haití, que desde 1974 no jugaba en una Copa del Mundo y dio un excelente partido que no se vio reflejado en el marcador. Para cerrar la jornada, con goles de Néstor Iracunda y Conor Metcalf, Australia ganó de manera contundente 2-0 ante Turquía, partido en el que nulificaron a Arda Güler y compañía. Iracunda nació en un campamento de refugiados en Tanzania y es hijo de padres de Burundi.
A los 20 años, este delantero se convirtió en el jugador más joven en anotar para Australia en un mundial. 11 Noticias, Juan Pablo Sanesteban. Y mientras se sigue desarrollando esta Copa Mundial, la afición aquí en México no para de celebrar y por supuesto uno de los puntos de reunión que se ha convertido en una gran fiesta es el Fan Fest que se ubica en el Zócalo capitalino. Ahí este fin de semana se reunieron miles de aficionados, no solamente de México, sino de todas partes del mundo y sobre todo muchos brasileños que han llegado aquí a nuestro país. Y así es como se vivió este fin de semana, sobre todo el juego entre Brasil y Marruecos. Mi compañero Juan Pablo Sanesteban nos tiene todos los detalles. La tarde del sábado 13 de junio, el Zócalo de la Ciudad de México se pintó de colores para vivir una jornada completa del Campeonato Mundial de Fútbol. Está muy animado, hay personas de todos los países. Yo soy de Colombia, pero tengo la camiseta de México. Se siente la vibra mundialista. La presentación de la selección de Brasil reunió aficionadas y aficionados que tras hacer largas filas en las inmediaciones del Fan Fest, lograron acceder para colmar la principal plaza pública de nuestro país. Yo veo gente de todos los países y que además bienvenidos a México, espero que lo disfruten. Pues yo creo que es un país latino, entonces venimos a apoyarnos como hermanos latinos. Brasil. Eu me siento un brasileiro también, soy mexicano brasileiro. Entre sitios para comer, tomar alguna bebida, botanas, tacos y una tienda de productos oficiales de la FIFA, la tarde se pintó de verde amarela con la ilusión de volver a ver a los pentacampeones levantar nuevamente la Copa del Mundo. Sí, estamos muy esperanzosos para que nosotros podamos ser campeón mundial nuevamente. Más tarde, la noche anticipaba el debut de la selección de Haití en este campeonato. La afición, sentada sobre la plancha del Zócalo, disfrutó con calma la victoria de Escocia sobre los centroamericanos y con alegría se despidió de la primera jornada larga de este festival futbolero. 11 Noticias, Juan Pablo Sanesteban. Y pues la jornada de fútbol continúa también el día de hoy. Anótelo bien, vamos a empezar con el juego en las 10 de la mañana cuando España se enfrente a Cabo Verde, y es que la Roca, campeona del mundo en 2010, se enfrentará a los Tiburones Azules que debutan en una Copa del Mundo, y Cabo Verde, con base de jugadores formados en Europa, sobre todo en Portugal y Francia, llega como una de las revelaciones del torneo. Más tarde, a la 1:00 p.m, Egipto contra Bélgica, donde los africanos dominan el historial con 3 victorias en 4 enfrentamientos por solo un triunfo de belga. Todas las miradas están puestas en Mohamed Salah, la gran figura de Egipto, ante unos Diablos Rojos que buscan sí la revancha. A las 4:00 p.m, Arabia Saudita contra Uruguay, quienes vuelven a enfrentarse tras Rusia 2018, donde Uruguay ganó 1-0 con gol de Luis Suárez en su partido número 100 con los celestes. Y para cerrar esta jornada, a las 7:00 p.m, Irán frente a Nueva Zelanda, con el arbitraje del mexicano César Ramos como central, y estará acompañado por Alberto Morín y Marco Vizguerra como asistente. Y hablando de árbitros, el día de ayer, la árbitra mexicana Katia Itzel García hizo su debut en esta Copa del Mundo al desempeñarse como cuarta árbitra en el encuentro entre Japón y Países Bajos disputado en Dallas. Ahora espera una nueva designación con la posibilidad de que ya pueda aparecer como una árbitra central. Y mira, las fuertes tormentas eléctricas en Kansas City han afectado ya esta sede mundialista donde se encuentran los equipos de Inglaterra, Argentina, Países Bajos y Argelia. Ante las condiciones climáticas, se ordenó a jugadores y cuerpo técnico resguardarse en sus habitaciones, mientras la prensa también fue evacuada a los sótanos de los hoteles. También el Fan Fest fue cerrado ya de forma anticipada por seguridad de todos los asistentes. Kansas City será sede de 6 partidos del Mundial, incluido el debut de Argentina ante Argelia, el cual se llevará a cabo el día de mañana, 16 de julio. Pero pues no todo es fútbol, hay grandes noticias en otros deportes, y es que el ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a lo más alto del ciclismo internacional después de varios meses
fuera por lesión. El mexicano regresó a la cima al conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, luego de ganar de forma consecutiva las etapas 7 y 8 de la competencia. Del Toro firmó un regreso espectacular y llegará motivado para afrontar su próximo gran reto, el cual no será nada fácil, simplemente es el Tour de France. Y en el básquetbol, después de 53 años, los Knicks de Nueva York se coronaron campeones de la NBA al derrotar 94-90 a los Spurs en quinto juego de las finales y así conquistan su tercer título de la NBA. La gran figura, Jalen Brunson, quien firmó una actuación memorable, nada más anotó 45 puntos. Hasta aquí, compañeras, toda la información deportiva. Pues intenso el fin de semana, Vianey, con todo este resumen que en realidad tú nos has hecho y lo que se espera para hoy, pues interesante. Veremos jugar a España, a Uruguay y por supuesto también gran expectativa que ha despertado Irán. Ya nos contarás de los resultados, Vianey, y pues también qué decir de esto último que nos acabas de mencionar, cómo ganan los Knicks de Nueva York a los Spurs de San Antonio. Grandes partidazos, Vianey, en los últimos de estas finales de la NBA. ¿Cómo los viste? Pues mira, primero hablemos de la justa mundialista, bien lo dices, hoy debuta La Roja, España, uno de los países que también finge como favoritos. Sabremos que allí la gente espera ver a Lamine Yamal, una de las grandes figuras y promesas que hará su debut en este mundial. No se sabe si todavía podrá jugar este juego, recordemos que tiene ahí una pequeña lesión, hay un problema, pero ya se espera este debut tan grande, donde hay que recordar que también estará en México, va a jugar en el estadio de Guadalajara ante Uruguay, uno de los partidos más esperados en esta fase de grupos, e Irán, que también hará su debut el día de hoy en Los Ángeles ante Nueva Zelanda. Irán, después de todos los problemas que ha tenido que pasar, recordemos que no pudieron entrar a Estados Unidos porque su visa les fue negada, han estado aquí en México para hacer sus concentraciones y ahora pues harán este debut mundialista esperando que sea un gran duelo y pues gran ambiente el que se pueda vivir el día de hoy. Y hablando del básquetbol, por fin después 53 años tuvieron que pasar para que los Knicks pudieran lograr ese campeonato. Qué gran juego nos regalaron y por supuesto, pues ahora sí que Nueva York no solamente celebra la justa mundialista, porque recordemos que también es sede, sino que también ahora celebran un campeonato en el básquetbol, donde sabemos que es el deporte máster y uno de los deportes más amados por los estadounidenses. Así que, pues gran jornada, y no dejemos atrás un poco a Isaac del Toro, también sí. Isaac del Toro, nuestro representante en el ciclismo, está todavía dando de qué hablar, sigue en la cima del ciclismo mundial, a pesar de la lesión que recordemos que obtuvo, pues ahí está, diciendo, aquí estoy, yo regreso con todo, rumbo al Tour de France, que el Tour de France, ustedes bien saben que es uno de los más top en los tours en el ciclismo internacional. Va para adelante. Oye, Vianey, haciendo una retrospectiva de este arranque mundialista, lo que ha habido mucho pues son goles y golizas. La de Alemania contra Curazao, bueno, estuvo tremenda, fue un partidazo, pero también el de Japón y Países Bajos. La verdad es que los japoneses lucharon hasta el final, se merecían otro gol, lo obtuvieron. El partido de Brasil-Marruecos, Marruecos sorprendiendo. Y un poquito más atrás, a mí me sorprendió mucho la velocidad de Estados Unidos sobre la cancha. ¿Es muy temprano, Vianey, para tener favoritos y para hablar de sorpresas? Sí, todavía creo que es muy temprano, es apenas va empezando esta justa, la primera jornada, y sí, bien lo dices, Estados Unidos, qué sorpresa, inaugurando el mundial. Ahora sí que cuidado con Estados Unidos, ha ido creciendo el fútbol estadounidense y lo están demostrando porque no solamente buscan ser sede, sino que buscan ya dejar su nombre también en un deporte que poco a poco está buscando hacerse paso en este país. Y hablemos, como dices, Alemania, más allá de la goleada de 7-1, porque recordemos que Curazao está haciendo su debut también mundialista. Creo que hay que destacar lo que hizo Curazao, que escribió historia en este debut al anotar su primer gol y lo hicieron ante Alemania, y lo hizo el lateral Ivano Comenencia, que es jugador también del Zurich de Suiza,
y pues ya quedó en la historia. Curazao sabemos que es una isla de menos de 200,000 habitantes, entonces esto es histórico para este país, que pues representa también al más pequeño de todo el mundo, y hay que destacar que son 25 futbolistas nacidos en Países Bajos, esto debido a que Curazao es un país autónomo constituyente dentro del país neerlandés. Entonces es histórico, y no solamente histórico de eso, también Alemania con esa goleada se convirtió en el país con más goles en la historia de los mundiales, 239 goles nada más, les dejo ahí, arriba ya de Brasil. Así que fue un partido que ha marcado la historia. Se sabía un poco porque pues Alemania es gran potencia, Curazao apenas está empezando, pero qué grandes duelos los que nos están regalando. Sí, pues vamos a ver España qué tal. Yo espero también que gane, la verdad es de los favoritos, y lo platicamos, Vianey, contigo y el equipo de deportes. Gracias y buen trabajo, buenos días. Gracias, Vianey. No, muchísimas gracias y que tengan excelente día, y a seguirse poniendo la playera mundialista. Sí, el jueves, Vianey. El jueves en Guadalajara, Corea. Ahí está. Gracias. Buenos días. Sí, es que amplia la información sobre el Mundial. Estuvo intenso todo lo que vivimos estos días. Semana. Y vámonos con información de educación. Así es, vámonos con otros temas, porque mire, si usted tiene hijas o hijos que estén a punto de ingresar a preescolar o primero de primaria o incluso alguna escuela de educación especial, ya están disponibles los resultados y Karen Ballesteros nos informa. Ya están disponibles los resultados de asignación para el ingreso a educación preescolar, primaria y educación especial en la Ciudad de México. La Secretaría de Educación Pública informó que madres, padres y tutores ya pueden consultar la escuela que les fue asignada a sus hijas e hijos para el ciclo escolar 2026-2027. Los resultados pueden revisarse a través del portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que es www.afcm.gov.mx/prescripciones-COPMX-. Para quienes quieran solicitar un cambio de escuela, podrán hacerlo en línea del 16 al 18 de junio, mediante la misma plataforma. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acotó que el cambio de plantel dependerá de la disponibilidad de espacios en las escuelas solicitadas. Además, explicó que quienes no hayan realizado el trámite de preinscripción para preescolar o primero de primaria tendrán una nueva oportunidad. Podrán registrarse del 8 al 16 de julio para ocupar los lugares que aún estén disponibles. En tanto, los resultados de asignación para los centros de atención múltiple laboral se darán a conocer el 18 de junio, mientras que la asignación de lugares para secundaria se publicará el próximo 4 de agosto. Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y bueno, entender el fútbol desde la ciencia, nuestro tema en Agenda Politécnica con Judith Hernández. Día de Agenda Politécnica, y hoy hablaremos de 39 días, 39 proteínas, bioquímica para vivir el Mundial, una actividad que realiza la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN para entender el fútbol desde la ciencia, y que incluye además un álbum de estampas coleccionables que se ha convertido en una verdadera sensación. Veamos. El Mundial es más que fútbol, es emociones, convivencia y hasta comida. Para entender a través de la ciencia todo lo que hay alrededor de este deporte, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN organiza 39 días, 39 proteínas, bioquímica para vivir el Mundial. Es un evento de divulgación científica académica que durante los 39 días que va a durar el evento deportivo del Mundial se van a ver 39 proteínas. ¿Cuál es su funcionamiento en las emociones, en las sensaciones y en la estructura corporal? La profesora Claudia se dio a la tarea de seleccionar 39 proteínas relacionadas con las diversas facetas del fútbol, una por cada día de este torneo mundial, y las catalogó en 4 grupos. Sí, uno de ellos es metabolismo y sabores, otro tiene que ver con las emociones, otro es el rendimiento de los jugadores y otro es el estrés, adaptarse al reloj biológico y también aprender las jugadas.
Las proteínas son moléculas que están dentro de las células y nos permiten realizar todas y cada una de las funciones de todos los días, como emocionarnos durante un partido. Pues está, por ejemplo, los receptores de dopamina, que son para festejar los goles y tener mucha emoción y estar con la expectativa cuando estamos viendo el partido. También hay proteínas involucradas en el desempeño físico de los jugadores. También otras proteínas que nos permiten, o a los jugadores les permiten, por ejemplo, correr rápido, cambiar de dirección, que van corriendo en una dirección y cambiar a otra, estar preparado, por ejemplo, un portero para recibir el balón y no permitir que le metan gol, aprender, como ya lo mencioné, las jugadas. Para que el estudiantado aprendiera de una forma didáctica todas estas proteínas, diseñaron un álbum de estampas coleccionables. Este álbum es un coleccionable de 39 estampas y cada una tiene su información relacionada con el mundial y las actividades físicas, y los alumnos van con los docentes o en clase participando con actividades académicas para poder ganar sus estampas coleccionables. La verdad es que ha tenido mucho éxito con los alumnos. También se organizó una exposición y durante cada día del mundial en las redes sociales de la escuela se publicará la ficha técnica de cada una de estas proteínas. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Miguel Escobar y Cristian Aguilar. Hasta la próxima. Tiempo de la cultura, Miguel de la Cruz, un gusto saludarte, buenos días. Igualmente, muy buenos días a todos. Pues vamos a la información. Pásele, pásele es el título de una escenificación con sonideros y baile. Se presenta en espacios públicos, estuvo en la Biblioteca Vasconcelos y Mauricio Romo tiene los detalles. Entre los muros de la Biblioteca Vasconcelos se escucharon los sonidos de tianguis y mercados, la cumbia y el sonidero. Lo cotidiano también es arte, que lo cotidiano se puede plasmar en la escena a través de la danza, a través del teatro. La obra Pásele, pásele se construyó tras una investigación en el tianguis y mercado San Felipe de Jesús. Entonces, Pásele, pásele es una invitación para reflexionar sobre las personas en situación de calle, las personas con abuso de sustancias y sobre el barrio, el sonidero y el tianguis. Una pieza que mezcla danza contemporánea, cumbia y teatro para explorar los contrastes entre un mundo externo festivo y el complejo mundo interno de una persona. Y generalmente cuando hablamos del barrio, pensamos que todo es sabor, todo es color, todo es diversión, todo es ritmo, pero también hay pobreza. También hay necesidad, también hay hambre. Pásele, pásele busca desestigmatizar la condición de personas en situación de calle. No invitar a que el público juzgue a las personas, sino que observe y reflexione sobre lo que está pasando y que son cosas que son demasiado complicadas, demasiado amplias. Es un crisol. Tendrá funciones el 19 de junio en la Ciudadela, 20 de junio en Plaza La Conchita y 26 de junio en Plaza La Santísima. Todas a las 2 de la tarde. 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, pues ahí la información y aquí le comenté la decisión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México de cambiar el nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde por la Casa de las Palabras e integrar toda actividad que tuviera relación con la palabra. Además, la casa, se anunció, integraría oficinas de Procine, una librería del Fondo de Cultura Económica y abriría el primer cabaret público, entre otras cosas. Ante estas medidas, integrantes de la comunidad literaria, poetas y promotores culturales se manifestaron en contra el viernes pasado afuera de la Casa del Poeta. De viva voz y en cartulinas expresaron su inconformidad. Se les dio acceso al interior y por parte de la Secretaría asistió Jesús Galindo Calderón, director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Recibió por escrito las peticiones de las y los manifestantes, entre quienes estuvieron Encia Verducci, Carmen Osal, Verónica Murguía y Hernán Bravo Varela, solo por mencionar algunos y algunas, a la vez que comentaron que se suman más de 6,000 firmas de apoyo. Es un primer acercamiento, yo por eso dejo abierta la puerta para que haya más, porque tenemos que escuchar a la gente. Vamos a analizar cada uno de los puntos, pero lo esencial que era la petición de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, eso ya
por hecho, eso se queda, o sea, se queda y la esencia de la casa permanece. Bueno, también mencionó que no habrá cabaret y acordaron recibir la fecha de reunión con autoridades y en principio la comunidad manifestante propuso reunirse en la Casa López Velarde el viernes 19 de junio, aniversario luctuoso del poeta zacatecano. Bueno, vámonos al libro del día, es El fútbol bajo el microscopio de Raúl Rojas, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Es un libro de divulgación científica en donde se utiliza el fútbol como, digamos, el pretexto para analizar diferentes problemas como la física de las pelotas, cómo es que las pelotas pueden describir una curva en el aire, o la química del caucho y lo que se llama la vulcanización para poder obtener hule flexible. También se estudia o se discute el problema de los materiales para los botines y el equipo de los futbolistas y llega hasta cuestiones económicas, ¿no? El precio de los jugadores, el precio de los equipos de fútbol y cómo influye eso en los campeonatos en los diferentes países. Bueno, y así como lo dijimos, aquí tuvimos sala de lectura el sábado anterior. Un poco difícil llegar a la biblioteca de la Ciudadela, la Biblioteca de México, por el desfile mundialista. Sin embargo, hubo quórum, hubo sesión, se recibieron más de 2.200 en torno a la génesis de la catástrofe. Claro, Carla Montalvo ahí presente. Y comenzamos la nueva lectura, El biólogo de la revolución, ensayo biográfico de Isaac Ochoterena, editado por el Colegio Nacional. Es un libro escrito por Jorge Comensal. Leeremos 24 páginas por día. El X de hoy es de Isabel Madrigal y dice: yo también opino que debe huirse de los que no aman a los perros, de los que no gustan de la música, de los que para todo son severos. Es una cita de Isaac Ochoterena. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen precisamente 138 años del nacimiento de Ramón López Velarde. En su honor, el poema del día, Al son del corazón, que en alguna parte dice: oyes el diapasón del corazón, oye en su nota múltiple el estrépito de los que fueron y de los que no son. Quien lo solicite lo comparto completo por X @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Miguel, ¿qué va a pasar con la Casa López Velarde, esta transformación que se quiere hacer? Si bien hay una mesa de diálogo, ¿tú cómo lo ves, que has seguido muy de cerca el ámbito cultural? El que se tomen este tipo de decisiones afecta a una comunidad, mientras hay otra parte que expresa pues sus razones y argumentos a favor. Bueno, fíjate que la presencia de este funcionario, que precisamente su área trata de atender lo que pudiera inconformar alguna parte de la comunidad, fue muy firme al decir que igual no se obró de mala fe, sino que había sensibilidad para darle un giro distinto a la casa. Había que tomar en cuenta la voz de la comunidad y eso es lo que están haciendo ahora. Es decir, hubo algo que no se hizo, ya lo están haciendo. Ahora se reunirán. Hay varias peticiones, por ejemplo, que quien dirija la casa sea poeta, hombre o mujer, pero que sea un poeta, y otras cosas que sean gratuitas las actividades. Hay un pliego, hay voluntad, y sobre todo, él en algún momento mencionó, es de sabios cambiar de opinión, y lo vamos a hacer. Entonces creo que hay muy buena disposición, y lo que más me da gusto es que los especialistas de la palabra, que son los poetas, hicieron valer su inconformidad por la fuerza de la palabra. Eso es muy valioso. Que se mantenga la esencia también de Ramón López Velarde, Miguel, como además ahora tú nos lo recuerdas con el poema. Oye, no es que no querramos leer sobre Isaac Ochoterena, pero el libro del día que hoy nos recomiendas, que tiene que ver con el fútbol bajo el microscopio, creo que hubiera quedado un poco más, ¿no, Miguel?, para empezar la lectura a propósito del Mundial, porque bien nos decía el autor, además, comparte diferentes datos duros, importantes, incluso es una mirada de acercamiento a la ciencia, ¿no?, al fútbol desde la ciencia. Sí, fíjate que te diré, este libro ya trascendió 2 mundiales, es decir, ya existía desde el mundial anterior, estuvo en una FIL Guadalajara, pero el tema es tan trascendente en momentos como estos que vuelve a la mesa, afortunadamente se vuelve a mencionar,
Claro. Y mira la visión de un científico mexicano que da clases en una universidad de Alemania, pues viene a cobrar fuerza dado la época mundialista. Hubiera sido, tal como tú dices, toda una fortuna tener el tema en sala de lectura, aunque ya arrancamos la de Ocho Terena y les aseguro que les va a encantar. Además fue tendencia ya 2 veces el libro de Jorge Comensal. Les agradezco mucho el apoyo y aviso, si alguien se interesa en leer, en emprender la lectura de Leo con el 11 con este ensayo biográfico de Isaac Ocho Terena, les puedo enviar el libro en PDF con muchísimo gusto. Pues muy bien, Miguel, siempre cumples tu palabra y además te anotas goles siempre en esta sección. Gracias, Miguel, te vemos mañana. Les agradezco, nos vemos mañana. Un abrazo fuerte, buenos días, y vamos a seguir ahora hablando de un lugar de ambiente. Así es, porque mire, se realiza el Festival Internacional por la Diversidad Sexual y también un ícono precisamente de la comunidad de la diversidad sexual es Juan Gabriel. Así es, hablamos de Juan Gabriel. A propósito del mes de la diversidad, Saray Campech, vea nada más qué historia. Entre sombreros, rebozos y un genuino interés por celebrar 39 ediciones del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, en el Foro del Dinosaurio se dieron las palabras inaugurales de la exposición Un lugar de ambiente, legado y disidencia. Si bien el evento se tenía programado para el 28 de mayo, fue en el mes del orgullo que se realizó con un mensaje claro de colaboración. Es un momento en el que podamos, ¿no? O sea, invito nuevamente al Consejo del FIDS a que nos sentemos a conversar, todo el Consejo, ¿no? Que podamos tener una conversación sobre lo que ha sido esta experiencia compartida y hacia dónde podemos transitar y de qué manera. Ya en la sala, José María Covarrubias, el curador Carlos Segoviano compartió detalles sobre la decisión de tomar a Juan Gabriel como estandarte de la muestra. Por eso Juan Gabriel se vuelve un pretexto para precisamente hablar de todo este golpeteo, encarcelamiento, discriminación que la propia comunidad ha vivido. De hecho, parecieran correr en paralelo tanto el crecimiento del éxito de Juan Gabriel con la visibilidad que comenzó a alcanzar el movimiento LGBT, tanto con las marchas como con esta misma exposición. Dividida en 3 secciones como Censura y Fama, Nobleza Ranchera y Las Queridas, la exposición reúne piezas de artistas como Fabián Chaires, Santiago Arau, Ana Segovia, Armando Cristeto, Terry Holiday y Roberto Montenegro, entre otros y otros, quienes también dejan sobre la mesa un tema que a casi 4 décadas del FIDS es importante pensar. Pues reflexionar sobre la vejez. Si a la heterosexualidad ya le da miedo pensarse viejo, a nosotros debería preocuparnos más porque precisamente ¿con quién vamos a envejecer? ¿Quiénes nos van a cuidar? ¿O con quién nos vamos a cocuidar? Al final, como diría el propio Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y un lugar de ambiente, legado y disidencia abierta hasta el 23 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. 11 Noticias, Saray Campech. Y así luce, ¿eh? Así se ve desde el circuito, así se ve espectacular esta pintura. Bueno, por muestras, por expos, por fotografías, por ambiente, no paramos en Ciudad de México. Además, también recordar que precisamente este es el mes del orgullo. El 25 de junio, el 25 de este mes, se conmemora precisamente el Día Internacional de la Diversidad Sexual. También el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Todos estos días pues se enmarcan precisamente pues para que se realice esta marcha del orgullo LGBT aquí en Ciudad de México, una de las más concurridas, Guadalupe. Así es, vamos a regresar con una entrevista interesante. Hay que cuidar a la niñez del abuso sexual ahora en fechas mundialistas. Con este tema volvemos. 7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias a las 6 y miren, nos da gusto saludar esta mañana y conectarnos vía remota con Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo, ambos fundadores de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Gracias por conectarse para hablar de un tema trascendental que tiene que ver pues también con lo que ocurre pues en estos días, como lo es el fútbol a nivel internacional en este mundial. Y bueno, pues ustedes están emprendiendo particularmente una campaña que se llama Cuidar a la Niñez es parte del juego. Por favor, primero háblenos de esta campaña, pero también háblenos de esas cifras que nos tienen que pues aterrorar para entender un poco más el abuso sexual infantil. ¿Cómo es que se incrementa durante estos eventos magnos deportivos el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes? Bueno, con mucha alegría contarles, en primer lugar, que nuestra asociación civil se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, somos de la República Argentina, tenemos la alegría de estar ahora aquí en México llevando adelante esta campaña, Cuidar la Niñez es parte del juego, junto a sobrevivientes de abuso sexual de distintas partes del mundo y también de México, por supuesto, y estamos aquí presentes en esta fiesta global como un mundial de fútbol masculino, con nuestras voces, con nuestros relatos, con nuestras luchas, para decir justamente en un momento en el que los ojos de todo el mundo están puestos en torno a este torneo, que entre otras cosas, el abuso sexual contra la infancia, según UNICEF, es algo que sufren 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños. Y a su vez, según una campaña pública del Consejo de Europa, que ya tiene más de 15 años, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes están sufriendo este delito. Por eso, desde hace muchos años y en nuestro andar por distintas partes del mundo, siempre sostenemos que las y los sobrevivientes de abuso sexual en la infancia somos el 20% de la población. De cada 10 personas, 2 han sido víctimas y una de ellas de manera incestuosa, intrafamiliarmente. De ahí la masividad, la transversalidad que tiene esta injusticia, este delito en el conjunto de nuestras sociedades. En relación con un evento como un mundial de fútbol masculino, básicamente, por supuesto, se potencian situaciones de vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes por la afluencia masiva de visitantes, de turistas, entre los que, como lo demuestran las estadísticas y las experiencias, suele haber depredadores y depredadoras, pero junto con esta vulnerabilidad especial que en este momento, por ejemplo, nos tiene comunicándonos con ustedes desde Guadalajara, una de las sedes mundialistas mexicanas, donde ahora estamos aquí durante toda esta segunda quincena de junio, llevando adelante distintas actividades con la comunidad, decimos, más allá de esta vulnerabilidad específica en eventos de este tipo, lo que estamos compartiendo hace ya 2 semanas con el pueblo mexicano, y lo vamos a seguir haciendo también durante julio con esta campaña, básicamente es esta invitación a que cada vez más sobrevivientes de este delito, que están en silencio, cargados de vergüenza, de culpa, sientan que no están solos ni solas, que somos millones, que en todas partes del mundo estamos saliendo cada vez más a luchar, a trabajar, a organizarnos y también, sobre todo a la sociedad en general, invitarla, como lo hacemos en cada una de nuestras tareas, a asumir un compromiso con la defensa de la infancia, a cambiar actitudes sociales y culturales, porque realmente tenemos un lema que dice, para criar a un niño hace falta una aldea, que es un hermoso proverbio africano. Es el compromiso social y colectivo, y por supuesto también el rol del Estado como garante de los derechos de la infancia a través de políticas públicas, lo que protege y lo que cambia la suerte de las niñeces. Así que estos son algunos de los sentidos básicos que con mucha alegría nos tienen ahora aquí compartiendo con ustedes en México. Silvia, Sebastián, qué gusto poder conocerlos. Hemos leído acerca de su trabajo, que es muy importante porque una voz hace eco en todo el mundo, y hoy con los reflectores puestos en un evento como este, seguramente y ojalá, como tú lo dices, Sebastián, mucha más gente que ha sido víctima de abuso sexual se sume, denuncie y haga de esta su voz pues una experiencia de vida donde no haya más represión y donde no haya más abuso. Ustedes han dicho en varios de sus textos que han compartido con el mundo literalmente que hay que reconocer que se está siendo víctima de violencia sexual y sobre todo escuchar
y creer a las infancias y adolescencias. ¿Cómo aterrizamos esto en el contexto mundialista en que pues las familias están contagiadas de la euforia y ahí están las infancias que pueden ser víctimas de este turismo sexual, como ustedes también bien lo llaman, y de estos depredadores que solo están buscando una oportunidad para cometer abuso? Sí, es fundamental ahí una comunidad adulta activa, despierta. Por eso hablamos de aldea, porque a veces, muchísimas veces nos ha pasado en nuestras propias historias, quizás nuestra propia familia o no nos creyó, o no tenía herramientas, o no tuvo la fuerza o la valentía de actuar defendiéndonos en los momentos en los que éramos abusadas y abusados. Por eso es importante la aldea, porque quizás una vecina, alguien que está caminando por la calle, ve una situación extraña, y no bajar el alerta, sino que tener una comunidad adulta, que estemos todos cuidándose a los niños y las niñas, y que cuando vemos situaciones que nos parecen raras, tener la posibilidad de comunicarse con otros, llamar a alguna autoridad, preguntar, conversar, ver, o sea, esto de lo que no sirve, porque ya lo hemos padecido tantos años, tantas décadas los sobrevivientes de abuso, es el silenciamiento social. No sirve decir esto pasa dentro de esa familia, no me voy a meter, cada uno cría a sus hijos como quiere, esos dichos que lo único que han hecho es que los niños y niñas sean criados con profundas violencias y con profundas desprotecciones. A eso es lo que estamos tratando de llamar a la comunidad, a estar atentos, atentas, a ver, y a actuar, a tener la posibilidad de actuar, y que si no sé, ante una situación no sé actuar, tengo dónde preguntar, hay herramientas, hay teléfonos, hay otras personas, hay organizaciones en todas nuestras ciudades que se encargan de estos temas y que pueden ayudarnos cuando tenemos duda. Nuestra campaña tiene también un recursero. Si entran a la página web van a encontrar que hay diferentes campañas a nivel del mundo que estamos compartiendo en nuestra página web para que se tenga acceso. Si quiero hablar con niños o niñas, si soy sobreviviente y necesito comunicarme con un par, o sea, diferentes recursos, porque lo que queremos básicamente es romper con el aislamiento y la soledad. Entonces, el hecho de saber que hay un otro, una otra, que pasó por lo mismo, me puede escuchar, eso ya es algo muy importante para los que hemos vivido décadas aislados, silenciados, eso cuando sos adulto. Y cuando sos una comunidad que quiere proteger a una persona, una vecina, un profesional, existen herramientas, que existen diferentes campañas que uno puede agarrar ahí recursos y decir, mira, acá hay un buen modo de poder hablar con los chicos y las chicas, poderme abrir al tema, porque algo que nos pasó a nosotros es que o no tuvimos adultos a los que contarles porque no teníamos confianza, porque no estaba dado el ámbito, o cuando lo dijimos, nadie hizo nada. Eso es lo que nosotros como sobrevivientes adultos venimos de alguna manera a hablar, a poner sobre la mesa, a ponerlo en discusión de toda nuestra sociedad. Y lo hacemos con mucha alegría porque sabemos que con este mismo programa hay muchísimos, nosotros decimos compañeros y compañeras, personas que pasaron por lo mismo que nosotros y están sintiendo que no están más solas, y sabemos que también al resto de la sociedad que no le sucedió y es sensible, saber que podemos hacer cosas para que los niños y niñas se críen en ambientes protegidos. Por eso cuidar la niñez es parte del juego. O sea, no existe juego, no existe grupo, no existe festividad de seres humanos donde cuidar a la niñez no tenga que estar como cosa principal de nuestros pensamientos y de nuestros accionares. Eso es lo que estamos intentando hacer en la comunidad mexicana y a nivel mundial a través de las redes. Claro, importante el acompañamiento. Sebastián, mencionabas al inicio, pues también lo importante que es pues generar políticas públicas. Ahora yo les preguntaría cómo articular acciones concretas para la prevención del abuso sexual infantil y también para un castigo eficaz contra abusadoras y abusadores. Bueno, por ejemplo, en el caso argentino, desde hace más de 20 años, tenemos una política pública en materia educativa llamada Ley de Educación Sexual Integral, en perspectiva de derechos de infancia, tomando a la infancia como sujeto de derecho, que es lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos en materia de infancia, que por cierto es el más suscripto de la historia, lo han suscrito todos los países que forman parte de Naciones Unidas, con la única excepción de Estados Unidos.
y cito esta política pública educativa que tiene sus luces y sus sombras, sus alcances y sus limitaciones, pero en perspectiva de derechos de infancia, por ejemplo, esta política pública educativa en su práctica social de más de 2 décadas, lo que ha demostrado cuando hay una comunidad adulta que se compromete con ella, cuando hay docentes que se capacitan en materia de estos temas, es que cuando se generan ámbitos, contextos, modos de relación, donde niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, sienten que pueden hablar acerca de sus emociones, que pueden compartir lo que les está pasando, que pueden pensar acerca de modos de relación que quizás hasta ese momento tenían naturalizados en sus entornos familiares o comunitarios, lo que sucede, por ejemplo, es que el abuso intrafamiliar, que es el mayoritario, empieza a aflorar como no lo ha hecho nunca, porque hasta ahora, como comunidad adulta, nunca nos tomamos el compromiso y el trabajo para que eso sucediera. A su vez, por ejemplo, muchísimas veces las víctimas de abuso sexual en la infancia no hablamos con palabras, sino que se habla a través del cuerpo, a través de los dibujos, a través de los juegos. Hay múltiples signos y síntomas físicos y conductuales de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. A nosotros y a nosotras nos gusta decir múltiples gritos silenciosos que generaciones enteras de víctimas de abuso sexual en la infancia dimos delante de nuestras escuelas, de nuestros clubes, de nuestras iglesias, de nuestros entornos, sin tener adultas y adultos que supieran decodificarlos. Por eso, entre otras cosas, ahí, hablando a nuestro criterio de las obligaciones de los estados como garantes de los derechos de la infancia, hay políticas públicas, por ejemplo, en materia educativa, que realmente pueden ayudar en la práctica a proteger a las infancias, a empezar a cambiar la suerte frente a este delito. También decirles, ante la otra parte de la pregunta, que en materia judicial, nosotros y nosotras hemos estado en foros internacionales de Naciones Unidas, en giras por Europa, por Estados Unidos, América Latina, norte de África. Podemos decir que desde este lugar de trayectoria, en líneas generales, a nivel internacional, la situación a nivel judicial lleva a que este delito esté considerado por los y las especialistas como el más impune de la tierra. Se cree que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial. Y dentro de ese acotado universo, solo un abuso estaría terminando en juicio y condena de su autor o autora. Es decir, que ahí estamos hablando de uno de los nudos más dramáticos, más urgentes de lo que a criterio nuestro son todavía las grandes deudas de los estados en relación con la infancia y con la infancia víctima de violencia sexual. Y esto en materia judicial adquiere un cariz de particular dramatismo, porque ante el abuso intrafamiliar, el abuso incestuoso, muchísimas veces esta situación de impunidad en lo legal lleva a que las niñas, niños y adolescentes tengan que seguir coexistiendo con sus agresores en el mismo hogar, bajo un mismo techo. Es ciertamente por eso tan importante esta tarea permanente también de visibilización con la opinión pública, de hacernos presentes en la conversación social con nuestras luchas y nuestros testimonios, porque se necesita mucho compromiso social para que estas situaciones sean modificadas y en todo caso para que instituciones como los poderes judiciales críticamente se sientan interpelados a cambiar sus actitudes y sus prácticas que se sustentan sobre un profundo sufrimiento de las infancias víctimas. Muy bien, y actúen sobre todo. Pues les queremos agradecer, Silvia Piceda, Sebastián Cuatromo, fundadores de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. Esperemos que lo que hoy hemos conversado haga eco en la sociedad y frenemos este tipo de abusos con estas cifras tan lamentables que nos acaban de compartir. Saludos, gracias y buenos días. Gracias. Muchas gracias y ojalá entre todos y todas podamos cambiar la suerte de la infancia. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Eso es lo que deseamos. Gracias. Gracias. Buenos días, hasta pronto. Y vámonos con más información que tiene que ver con la Procuraduría Federal del Consumidor y su revista
Así es, y es que mira, a propósito de este mundial que se está viviendo, particularmente pues aquí en México, usualmente consumimos botanas, ya sea en algún lugar al que visitemos o bien en nuestra casa. Ahora es responsabilidad de cada persona, por supuesto, el consumo moderado de papitas, frituras y algunas que no están siendo del todo honesta con consumidoras y consumidores. Y como siempre, la Profeco nos orienta, nos ayuda, nos guía por dónde. Puso la lupa sobre este tipo de botanas. Araceli Aranday nos cuenta más detalles de que hay que cuidar todo este consumo de frituras en tiempos mundialistas. En México, una persona consume más de 10 kilos de botanas saladas al año en promedio. Esto significa hasta 9 gramos de sal al día, casi el doble de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que son 5 gramos. El consumo de botanas se incrementa considerablemente cuando hay eventos deportivos, por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Para darnos una idea, tan solo una bolsa de 100 gramos de botana puede contener 40% más de sal y de grasas saturadas de lo que establecen normas oficiales. Además, algunas marcas mienten, dicen tener menos sal y menos grasas de lo que en verdad contienen. La Procuraduría Federal del Consumidor analizó 67 productos de papas y chicharrones más populares en el mercado. 7 de ellos destacaron por contener hasta más del doble de sodio del que declararon. Son los casos de marcas como Great Value, Sabritones y Tottis. Y 13 botanas contienen más grasas de las que dice el empaque, como frituras de Great Value, Soltubi, Tottis, Valley Foods, Bocados, Naturasol, Doritos y Takis. El exceso en el consumo de sal y grasas saturadas son la principal causa de problemas cardiovasculares, obesidad e hipertensión en nuestro país. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, vámonos con información del mundo. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días, colegas. Muy buenos días también a la audiencia de Canal 11. Pues miren, sí, empezamos con la información internacional, en este caso con la situación de Irán y el anuncio del memorando de entendimiento para alcanzar un acuerdo definitivo de paz con Estados Unidos, que según han dicho, pues será firmado el próximo viernes en Ginebra, Suiza, con delegados de ambas naciones, luego de semanas de intensas negociaciones. El escrito incluye un pacto de paz en Líbano entre el grupo Hezbollah e Israel, y bueno, vamos a escuchar lo que en ese sentido dijo el canciller iraní Abbas Araghchi. Francamente, debo decir que este acuerdo tiene enemigos, el principal de los cuales es el régimen de Israel, que busca pretextos para descarrilarlo. Viernes, el día de la firma, deberá haber concluido el bloqueo naval de los buques estadounidenses a puertos iraníes, un punto que forma parte del acuerdo del presidente Donald Trump. Este domingo estuvo a punto de colapsar el acuerdo luego de que Israel bombardeara Beirut, la capital libanesa, lo que provocó que Donald Trump discutiera acaloradamente por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien, dijo Trump, le reclamó su prolongado rechazo a pactar con Irán. Sin embargo, Netanyahu había dicho en reiteradas ocasiones que no dejaría de atacar Líbano y que no sería parte de un acuerdo en el que Irán no entregara sus desarrollos nucleares. Además, los sectores de ultraderecha en Israel, como el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, han afirmado que su país no tiene por qué someterse al acuerdo de Estados Unidos con Irán y pueden continuar los ataques contra Líbano. Sin embargo, bueno, los precios de los mercados ya registraron cambios a partir de la posible firma del acuerdo. Por ejemplo, el barril de petróleo Brent se encuentra a $79 esta mañana. Recordemos que llegó a alcanzar incluso los $110 por barril. Y además las bolsas en Wall Street registraron subidas significativas.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la firma del acuerdo permitirá la reducción de la inflación y de los precios del combustible en Estados Unidos. Y ahora nos vamos a Albania porque miren, no cesan las manifestaciones y protestas en contra de un desarrollo turístico que promueve el yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Los manifestantes exigen al gobierno no conceder los permisos de construcción en la isla Sasan del mar Adriático, actualmente una reserva natural protegida que alberga especies en peligro de extinción. Escuchemos a la población. Creo que la tierra pertenece al pueblo, a la naturaleza y a la vida animal que la habita. Tengo temor de este permiso debido a la corrupción que en Albania está fuera de control. Las intensas y consecutivas protestas, el gobierno albanés aún no cancela el proyecto de más de 4.500 millones de dólares. En Ginebra, la policía de Suiza dispersó con gases lacrimógenos una protesta contra la cumbre del Grupo de los 7 que se realiza en la ciudad de Evian, en Francia. Los manifestantes exigieron frenar las guerras, destinar fondos de ayuda para naciones en vías de desarrollo y políticas para evitar el desarrollo de los ecosistemas. La cumbre del G7 reúne a las 7 naciones más industrializadas del planeta: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Japón. La empresa Anthropic suspendió el acceso público a sus modelos Fable 5 y Mythos 5, los más avanzados, con el fin de cumplir así con la orden de control de exportaciones del gobierno de Estados Unidos, que lo obliga a impedir el acceso a sus plataformas a personas extranjeras, alegando motivos de seguridad nacional y de ciberseguridad. Fable 5 y Mythos 5 son unas herramientas capaces de detectar fallas de los sistemas informáticos más avanzados. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, comunicó el viernes pasado a la empresa Anthropic esta nueva orden que impide suministrar de los modelos más sofisticados de IA a personas extranjeras, incluidas las que residen en Estados Unidos. En Bolivia, obreros campesinos intensificaron las protestas y los bloqueos que suman 45 días para exigir la renuncia del presidente derechista Rodrigo Paz y la suspensión de su política neoliberal. Los Ponchos Rojos, como se conoce al grupo indígena de indígenas aymaras y quechuas, se movilizaron en la capital de La Paz, donde rompieron el cerco de decenas de policías. El gobierno de Chile envió 6 toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento. Y en Perú, con el 98.5% de las actas escrutadas, la candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con más de 18,000 votos al candidato izquierdista Roberto Sánchez. El órgano nacional de procesos electorales, el OMPE, todavía no da el resultado final del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 7 de junio. Y bueno, ahora nos movemos hasta Colombia, porque miren el caso del expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, quien se entregó a la justicia colombiana para cumplir una condena de casi 30 años, cobra relevancia en estos días. Esto por el llamado del exmandatario a que la población vote por Abelardo de la Espriella, quien se enfrenta a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral. En esta historia les contamos. Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, se entregó la noche del 9 de junio a las autoridades judiciales para cumplir su condena de 28 años de cárcel por fundar, organizar y financiar a un grupo paramilitar en la década de 1990. La información fue confirmada por el propio Álvaro Uribe, quien en un mensaje en la red social X difundió parte de la última conversación que tuvo con su hermano, ahora preso. Ambos han sido organizadores, creadores y financiadores de grupos paramilitares responsables de una parte de la violencia que ha azotado a Colombia en las últimas décadas. Álvaro Uribe fue acusado desde el 2012 por el entonces senador Iván Cepeda, actual candidato a la presidencia, de haber sobornado a paramilitares convictos para que hicieran declaraciones falsas en juicios y así evitar la justicia. Uribe, que también era senador, se negó a aceptar tal acusación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte.
En su lugar, demandó a Cepeda ante la Suprema Corte por supuestamente obligar a los paramilitares a declarar en su contra. La justicia desestimó dichas acusaciones y en cambio inició una investigación contra Uribe. Finalmente, lo condenó a una pena de 12 años de cárcel en julio del 2025. Decimos hoy que nuestra condición de víctimas ha sido honrada por la justicia colombiana, en la cual hemos creído durante más de una década incansablemente. Pero 3 meses después, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al exmandatario de todos los cargos. La Fiscalía impugnó la decisión y actualmente la Corte Suprema de Justicia la analiza. Sin embargo, su hermano Santiago Uribe sí fue condenado en el mismo caso que cobra relevancia en estas semanas. Esto no solo por el acceso a la justicia en Colombia, sino también porque el expresidente ha llamado a la población a votar por el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en detrimento del candidato de izquierda Iván Cepeda. Ambos, de la Espriella y Cepeda, se medirán en las urnas el próximo 21 de junio en la segunda vuelta electoral. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Muy bien, pues esa es la información que tenemos a nivel internacional, compañeras. Bien, Ingrid, pues esperar que Israel no reviente este acuerdo de paz que se firma el viernes. Así es, pues esperemos que eso sea lo que ocurra porque, bueno, pues digamos que aquí fundamental va a ser también la respuesta que dé Irán en caso de que Israel continúe bombardeando Líbano, ¿no? Y Ingrid, también muy importante pues la reacción incluso de otros mandatarios, ¿no? En donde celebran este acuerdo, pero yo me quedaría un poco con lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? Celebremos, pero no olvidemos que la guerra pues no es el camino, sino el diálogo. Sí, y también creo que fue muy importante parte de su comentario, pues recordar justamente la cantidad de personas asesinadas, ¿no? En estos bombardeos que encabezaron Estados Unidos e Israel, ¿no? Contra naciones de Asia Occidental. Muy bien, Ingrid. Gracias por la información. Pendientes. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Vamos a hablar ahora de salud, un logro de la cirugía nacional, porque pasará a la historia en materia de salud pública, un caso importante. Así es, y es que mire, se realizó la primera cirugía a una persona pequeña, es decir, una cirugía pues neonatal, aún no llega, aún no nacía, seguía al interior del útero de su madre y Araceli Aranday nos cuenta. Por primera vez en la historia de los servicios de salud pública de México, un bebé fue operado antes de nacer, es decir, dentro del útero de mamá. Hicimos una cesárea prácticamente, expusimos el útero y en la parte posterior de la cara del útero hicimos el abordaje. En diciembre de 2025, en el Hospital Rovirosa del IMSS Bienestar en Tabasco, se realizó la primera fetoscopía por malformación llamada gastrosquisis. Es un agujero en el abdomen a través del cual salen las vísceras. Asesorados por un grupo de especialistas colombianos, el equipo médico del IMSS Bienestar realizó exitosamente la operación y el bebé nació sano en enero de 2026. Si este procedimiento es gratuito y este procedimiento quedará abierto para que cualquier persona en la República pueda venir y realizarse aquí este procedimiento. La intervención es parte del programa IMSS Bienestar que permite corregir malformaciones intrauterinas en pacientes sin seguridad social. 11 Noticias, Araceli Aranday. Hola, Rafa, buenos días con la ciencia, ¿cómo andas? Inicio de semana, Rafa. Hola, Rafa. Con mucho gusto de saludarlas, Lupita, Angie, y pues sí, para compartir la información de ciencia que tenemos para este día, ¿qué les parece si platicamos primero sobre transición energética? Uno de los retos que se ha hablado de esta transición son los costos, pero ¿qué tanto cuesta justamente tener una economía basada en hidrocarburos? ¿Cuáles son los costos asociados a estos combustibles? Itzel Gómez preparó la siguiente información. Al hablar de la urgencia hacia una transición energética, uno de los argumentos que usan algunos gobiernos a nivel mundial para no dejar los combustibles fósiles es su bajo precio.
Sin embargo, mientras se sigue quemando gas, carbón y petróleo, no se incorpora una variable económica llamada externalidades al precio final. Básicamente son con los costos que implica la contaminación derivada, digamos, de una matriz energética a base de gas, los costos en salud pública. De eso se tratan las externalidades, de todas las cosas que a veces no miramos cuando entendemos los costos de los combustibles fósiles, del gas, del petróleo, del carbón. Considerando esto, vale la pena exponer lo siguiente. Los costos totales por la degradación ambiental, según el INEGI, representan más del 4% anual del PIB. En contraste, el monto destinado a la protección ambiental es de apenas del 0.7% del Producto Interno Bruto. Quien ha analizado este tema es Ana Carolina González, directora del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales para América Latina. Enfatiza que la volatilidad de los precios de los fósiles es, digamos, una trampa, pues suelen ser variables. Y ya en México, por ejemplo, sucedió, ¿no? En el invierno del 2021, justamente porque hay una dependencia de un solo proveedor y cualquier situación exógena, como una tormenta invernal o como consideraciones geopolíticas, puede poner de alguna manera en riesgo esos precios bajos de los cuales, digamos, se alimenta la matriz energética de un país. El segundo criterio es la seguridad energética. Cuando un país depende en su matriz energética de un solo proveedor, como en el caso de México, de Estados Unidos, la capacidad que tiene de reaccionar y de, digamos, ser sostenible, especialmente cuando tienes poca capacidad de almacenamiento, pues es muy baja, ¿no? Entonces, cuando piensas en seguridad energética, esos son costos que no integras en el día a día de lo que estás pagando en tu factura, pero que el día que te toque pagarlos, porque se te corta el suministro, ese día, digamos, los costos suben de manera muy dramática. Para lograr esta transformación económica, de acuerdo con González, será fundamental hacer análisis adecuados sobre los escenarios de precios reales para que los distintos gobiernos logren depender cada vez menos de los fósiles y apostar por las energías renovables. La posibilidad de hacer una transición ordenada, justa, más allá del petróleo, del carbón, del gas, realmente representa una oportunidad para los países productores de petróleo y gas. No es un costo, es realmente una oportunidad de generar nuevas visiones económicas que nos, de alguna manera, que nos permitan diseñar nuevos caminos de prosperidad. Once Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Muy bien, pues vamos a más información. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, rescató a un mono zaraguato que se encontraba en muy malas condiciones. Este ejemplar se localizaba en un domicilio particular en el municipio de Tompe Blanco, allá en Quintana Roo. Estaba encadenado, imagínense, con una pechera a un bloc, sin acceso a sombra ni agua, tampoco tenía cerca comida. El mono fue capturado de manera ilegal, de acuerdo con la persona de ese domicilio, y bueno, aunque todavía tienen que hacerse algunas diligencias respecto a este caso, recordemos que este tipo de delitos ambientales están tipificados hasta con 9 años de prisión. Vamos a cambiar también de temas, digamos, como del ánimo. En este caso, una buena noticia: en China se reportan avances importantes en la conservación del panda gigante, y es que la Administración Nacional de Silvicultura y Pastizales resalta que la población de esta especie creció de 1,100 pandas en los años 80 a 1,900 en la actualidad. Y bueno, también destaca que 72% de esta población está muy bien protegida en el Parque Nacional del Panda Gigante, que actualmente ya se extiende a 3 provincias. Sichuan es la más importante, tiene una extensión de 22,000 kilómetros cuadrados. Ahí se les vigila a estos ejemplares y por supuesto también se les brinda atención médica si es necesario. Y bueno, vamos a cerrar con una investigación muy interesante que pues justamente nos aporta la naturaleza, y es que se encontró que una especie diferente a la humana también es muy buena controlando un objeto esférico, en este caso una pequeña pelota. Y bueno, vale la pena señalar que en esta ocasión no fue para anotar goles, sino para resolver un problema, alcanzar una estructura que simulaba una flor y así obtener alimento. Se trata de un abejorro que observaron justamente en un experimento biólogas y biólogos de Finlandia. Este trabajo, más que, pues sin duda, más que ser curioso,
lo que busca es comprender justamente los procesos cognitivos, específicamente de estos insectos tan pequeños, que bueno, ya han sido estudiados en muchas ocasiones, que ayudan justamente a comprender cómo otras especies pues se valen de estos procesos cognitivos para utilizar herramientas, y sobre todo, lo que llama mucho la atención, los abejorros utilizan, sin haber entrenado, una herramienta para resolver un problema. Es la información que tenemos este día. Oye, Rafa, nada más a mí me gustaría saber, cuando te refieres a un delito ambiental que puede ser castigado hasta con 9 años de prisión, tener un mono como el que nos describías, que estaba encadenado, ¿eso es ilegal? ¿Cuáles son las especies que son ilegales que tengamos en nuestro domicilio? Claro, Angie, qué gran pregunta, porque muchas veces las personas pues tienen justamente estas inquietudes incorrectas de tener animales de la vida silvestre en sus domicilios. Los animales que no cuenten con permiso expresamente de la Profepa para algún tipo de resguardo, todos esos animales que son de la vida silvestre son ilegales. Solamente se puede permitir a las personas tener, pues en este caso, cuando son animales de granja, pues los animales que son para la producción, los de casa, básicamente perros, gatos, a lo mejor algunos animales que se llegan a vender en algunas tiendas de animales de compañía, desafortunadamente, que también, pero que tienen procedencia legal, es decir, que fueron criados en algún lugar y que tienen los documentos correspondientes de las autoridades ambientales, pero por tu gusto, el hecho de que, no sé, por ejemplo, en este caso, personas de Quintana Roo que están rodeados de tanta naturaleza y que quieran de pronto tomar un mono zaraguato, imagínate, además, bueno, me parece hasta la imprudencia, estos animales pueden ser, pues sí, muy difíciles de controlar y de manejar, de atender, y bueno, el hecho de tenerlo en estas condiciones tan indignas, eso sin duda creo que está muy mal. O sea, son los animales que están en la norma 059, pero en general las especies silvestres no se pueden extraer. El delito ambiental es justamente la extracción ilegal de flora y fauna. Pues ahí está. Oye, Rafa, ¿cómo traducimos en la práctica este tema de la transición de energéticos que sea viable, que sea económicamente presupuestaria? Porque podría entenderse como que estamos a punto de lograrlo, pero todavía nos falta mucho como país. Sí, tiene que ver justamente con, pues en este caso, las energías que tenemos más a mano y, como bien comentas, las inversiones, las tecnologías en las que podemos echar mano. Existe una ley, por ejemplo, en nuestro país de cambio climático que establece una meta de 35% de la matriz energética como energías limpias. En este momento estamos todavía algo lejos de la meta, alrededor de 10% lejos de esta meta, considerando las energías limpias que se consideran por parte de la Administración Federal. Es importante que sigan ampliándose estos esfuerzos, porque no es solamente una cuestión de una bandera o de una postura ideológica. Estamos hablando que desafortunadamente el no transitar hacia estas, y no hablo nada más de México, me refiero al mundo en general, no avanzar hacia una forma de producción mucho más limpia, está generando estragos muy importantes que van más allá no solamente del calentamiento global. La contaminación afecta, por ejemplo, nuestra calidad de vida, nos enferma, eventualmente nos puede generar pues enfermedades muy, muy malignas que nos pueden causar la muerte. Es decir, tenemos un estilo de vida que se ha demostrado pues ya de manera consistente por la ciencia. Hay mucha evidencia que es importante ya pues encontrar formas más sustentables, sobre todo para sobrevivir. Pues ahí está. Pues Muy muchísimas bien, Rafa. gracias, Rafa. Gracias, Rafa. La información. Buenos días. Ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia.